Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar los polígonos irregulares, estos en el plano cartesiano, y vamos a ver cómo calcular el área de dichos polígonos. Para empezar, vamos a ver qué son los polígonos irregulares. Los polígonos irregulares son polígonos que tienen sus lados o ángulos con diferentes medidas, a diferencia de los polígonos regulares donde todos son iguales, por lo que esto hace que sea más difícil calcular su área con un solo método o con una sola fórmula. Algunos ejemplos serían estas figuras que podemos ver abajo, donde sus ángulos y sus lados son diferentes. La mejor forma de calcular el área de esas figuras es separando el polígono regular en figuras más simples ya conocidas. Luego se calcula el área de cada figura por separado y al final se suman las áreas para obtener así el área de la figura total. Una ventaja que tenemos en este caso es que nuestro polígono irregular se va a encontrar en un plano cartesiano, por lo que podemos usar los puntos de referencias para calcular las medidas de sus lados. En la siguiente figura podemos calcular la medida, por ejemplo, del segmento AB, que es la parte de esa figura que se encuentra en la parte de abajo, en la parte inferior. Podemos notar que del punto A al punto B, contando los cuadritos, son 4 cuadros, por lo que la distancia va a ser de 4 unidades. Otra forma también que podemos hacerlo es calcular esa distancia restando sus coordenadas en X. En este caso la coordenada de B es un 6 y la coordenada del punto A en el eje X va a ser de 2. Entonces realizando una simple resta, a 6 le quitamos 2 y el resultado es que esa distancia nos va a dar 4 unidades. De igual forma, podemos calcular la medida del segmento de A a D. En este caso, la distancia va a ser de 2 cuadros. Del punto A subimos 2 unidades hacia arriba. Otra forma de hacerlo, como lo hicimos anteriormente, es calcular esa distancia, pero con las coordenadas de Y. En ese caso, la coordenada de D es 3 y la coordenada de A es 1. Si nosotros realizamos una resta, a 3 le restamos 1 y el resultado de esa distancia es de 2 unidades. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos de cómo calcular el área de esos polígonos irregulares. En la mayoría de los casos, como hemos visto anteriormente, lo más fácil es separar el polígono irregular en rectángulos y en triángulos. Vamos a calcular el área de la siguiente figura geométrica. En este caso podemos notar que la podemos dividir en dos figuras conocidas más fáciles de calcular su área. Colocando una línea, como la podemos ver de color rojo, podemos separar la parte de arriba en un triángulo y la parte de abajo en un rectángulo marcado de color verde y amarillo respectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el área del triángulo y luego la del rectángulo de abajo. El área del triángulo es una fórmula conocida, base por altura dividido entre 2. Simplemente buscamos los valores de la base y la altura de ese triángulo y los cambiamos en la fórmula. Según el plano cartesiano, la base debe ser 4 y la altura debe ser 2, por lo que el área va a quedar 4 por 2 dividido entre 2. Ese resultado nos da 4 de área de dicho triángulo. De la misma forma, vamos a calcular el área del rectángulo usando la fórmula que ya anteriormente, en años anteriores, se ha estudiado. En este caso, el área del rectángulo va a ser largo por ancho. Entonces, en el plano cartesiano buscamos las medidas. El largo es 4, que es la parte de abajo, y el ancho en este caso va a ser 2. Entonces, cambiamos esos valores en la fórmula, 4 por 2, y el resultado del área del rectángulo nos da 8.
Ahora simplemente para calcular el área total debemos sumar el área del triángulo de arriba con el área del rectángulo de abajo. En este caso sería sumar 4 del triángulo más 8 del rectángulo. Y el resultado nos tiene que dar de área total 12. Ahora vamos a calcular el área del siguiente polígono irregular. La figura es un poco más compleja, pero el procedimiento tiende a ser muy parecido. Primero vamos a separar la figura en rectángulos y en triángulos. La idea es que cada lado o segmento que se encuentra en diagonal o inclinado forme un triángulo. Por ejemplo, en el segmento que está formado por los puntos AB, ahí se debe formar un triángulo. En BC otro y en CD otro. Por lo que si se tiene tres lados inclinados, se deben de formar los tres triángulos. En este caso, formamos primero este de B a C, otro triángulo de C a D y por último el triángulo que está de A a B. Finalmente, la parte que nos queda debemos separarla en rectángulos o cuadrados si fuera el caso necesario de hacerlo. En este caso, podemos separarlo en dos rectángulos. Finalmente, vamos a calcular el área de cada uno de esos triángulos y rectángulos que se formaban de esa figura. Vamos a empezar por esta área, le vamos a poner área 1 y esa área tiene base 6 y de altura 3. El orden de las áreas no importa, lo importante es al final sumarlas todas. En este caso, como es un triángulo, entonces el área 1 va a ser base por altura dividido entre 2, que sería 6 por 3 dividido entre 2, cuyo resultado del área sería 9. La siguiente área, en este caso, vamos a agarrar ese triángulo de C a D. En este caso tenemos nuevamente 3 de base y 2 de altura. Cambiando la fórmula, base por altura dividida entre 2 sería 3 por 2 entre 2 y el resultado en este caso me da 3. La siguiente área va a ser el área de aquí abajo. En este caso el área 3 tendría 2 de base y 3 de altura. Por lo que nuevamente el área va a ser 2 por 3 dividido entre 2. Me vuelve a dar de área 3. Seguimos con el área 4, que en este caso sería un rectángulo. Y tenemos que la base va a ser 4 y la altura ya teníamos que era 3. Entonces el área de ese rectángulo, la fórmula es largo por ancho. Entonces sería 4, que es la parte de abajo, por el ancho 3. 4 por 3, 12. En el caso de los rectángulos, recordemos que la fórmula nos lleva a dividir entre 2. No se debe dividir en los rectángulos. Y ya para terminar, el área 5. Tenemos 3 arriba y de altura 4. Entonces largo por ancho, en este caso 3 por 4 o 4 por 3. En realidad el orden no importa, ya que al multiplicarlos el resultado me vuelve a dar 12. Ya para terminar sumamos esas áreas y el área total en este caso me va a dar 39. Y eso ha sido todo por este video. Espero que lo que hayamos visto les haya sido de utilidad y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias.